La primera idea que quisiera compartir con ustedes en esta noche es el hecho de esta pregunta que hace el escriba, el experto en la ley, digámosle así, un estudioso en la ley a Jesús. La pregunta que le hace, ¿cuál es el mandamiento principal? Lo hace sin duda alguna con una inquietud seria de ver cómo se agrada a Dios, que siempre es la inquietud del hombre y de quienes tenemos una religiosidad o al menos una espiritualidad, cómo agradarle a Dios. Y la pregunta es respondida con la misma norma que él ya sabía, con el mismo mandamiento que él ya sabía. Todo judío manejaba el Shema. Shema significa escucha, escucha Israel, ¿no? El Shema en el que el judío proclamaba el monoteísmo frente a las ideas idolátricas que dominaban el mundo desde entonces y los pueblos de alrededor de Jesús y alrededor del pueblo de Israel. Los ídolos y los falsos dioses eran desvirtuados frente al monoteísmo que decía hay un solo Dios y por eso el amor a ese Dios tiene que estar por encima de todo. Esta visión que es también la nuestra, que tenemos dentro de nuestros mandamientos, porque nosotros tenemos esos 10 mandamientos. Primer mandamiento, adorar y amar a Dios sobre todas las cosas. Y es precisamente el mandamiento que nosotros los seres humanos más vulneramos desde que el hombre es hombre. ¿En qué consiste de hecho el pecado original? En que el demonio muy hábilmente, como puede también presentarse hoy, le hace parecer a Adán y Eva a Dios como el enemigo de sus aspiraciones, de sus realizaciones y de su felicidad. Puede parecer esto tonto lo que digo y contradictorio, pero si ustedes se ponen a ver la tentación que plasma el demonio frente a Adán y Eva, nuestros primeros padres, ¿cuál es? Coman el fruto del árbol del bien y del mal, porque Dios sabe bien que si ustedes comen serán como dioses. Ustedes no van a morir como Él les ha dicho. En otras palabras está diciendo, Dios les mintió, les privó del mayor placer que puede tener el hombre y de lo que va a lograr que ustedes mismos sean como Dios. Es decir, enfrentando al hombre contra Dios. Deja de adorar a Dios como el ser supremo, como el único Dios, para querer ser el mismo a imagen y semejanza, no de Dios, sino hacerle a Él, a Dios, a imagen y semejanza nuestra, y por ende del mal. Allí está un gran pecado, y por eso el amar a Dios es bueno recordarlo. Aquí hagamos la segunda consideración entonces. Si Jesús resume en el amor a Dios y al prójimo, creo que una buena pregunta que nos podemos hacer nosotros en esta noche es si de verdad nosotros estamos amándole a Dios sobre todas las cosas o también le miramos a Dios como el enemigo de nuestros proyectos, como el enemigo de nuestras realizaciones. Es que si tú le amas más a Dios, no puedes amarte más en tu dignidad, no puedes amar más a las personas que amas. Y por eso entonces, si una relación no está permitida por Dios, entonces se va contra tu felicidad, se va contra tu realización. Si tú amas un poco más tu trabajo, las cosas, los placeres, te vas a amargar. Dios te está poniendo un obstáculo para tu vida. Y en el fondo no es así. Sabemos muy bien que si Dios no es lo primero en nuestra vida, todo cae por su propio peso. Las cosas son duraderas, las cosas son pasajeras, pero nunca son eternas. Duraderas o pasajeras se acaban. En cambio, las cosas de Dios son cosas eternas. A nosotros nos han planteado a Dios como el enemigo del hombre, como el que no quiere nuestra felicidad, como el que coarta nuestra libertad, como ese Dios sádico que todo está prohibiendo porque le da la gana, que crea lindas cosas pero tú no lo mires, no lo toques, no lo pruebes, porque si haces vas a morir. Y mentira, a medida que seas libre y toques y hagas, vas a ver lo que pasa. Yo me solidarizo enormemente con toda la gente de España que han sufrido estos momentos, pero aquí sí sería bueno recordar a toda esa cultura progresista
¿En dónde está la ciencia? ¿En dónde está la técnica? ¿En dónde está el dinero frente a estas cosas? Horas de crecimiento de un río y arrebata siglos de un progreso, de un desarrollo aparentemente. Ojalá recuerden esas bases cristianas que nos llevaron también y que nos trajeron acá a nosotros con la fe, y que no es ser retrógradas. Tenemos que aprender a confiar en Dios sobre todas las cosas. Piensa en Dios. Tú puedes tener muchas cosas, pero si le ves como el enemigo de tu vida, te aseguro que te vas a terminar destruyendo. Eso pasa ya a la gente, ¿no es cierto? Que en el ánimo de su libre albedrío, haciendo caso a su libertad, toma las decisiones que quiere. Tú no tienes, Dios, por qué decirme nada. Tú no me vas a coartar mi libertad y hago lo que quiero. ¿Y cuáles son los resultados? El hombre víctima del libertinaje, el hombre víctima de la violencia, el hombre víctima de placeres que lo único que hacen es convertirse en un abismo sin fondo, que es cada vez más y más y más y más, hasta caer a la peor situación que puede caer el hombre, por ser dueño de su libertad, de sus placeres, de sus ambiciones, de sus aspiraciones, se termina volviendo esclavo de aquello de lo que se cree libre. ¿O me van a decir que no? A ver, que me diga si una persona ha tenido algún vicio, llámese alcoholismo, llámense adicción a las redes sociales, adicción a la pornografía, adicción al sexo, adicción a lo que sea, aunque sea al comer. A la final, ¿quién ha terminado destruyéndose? Él mismo, pero quiso ser libre, pero quiso hacer lo que le daba la gana, y termina siempre víctima de tu propio paso, de tu propia decisión, de tu propio desacierto. Es dar un paso al abismo y terminar cayendo entre nosotros mismos. Déjale de ver a Dios como el enemigo tuyo, déjale de ver a Dios como el adversario y empiézale a mirar como lo que es el Padre. ¿Saben por qué? Y esta sería una tercera consideración de las muchas que me tocó compartir estos días. Les doy en pildoritas a ustedes en la noche. Eso es lo bueno de venir la noche, porque el cura ya el cerebro no funciona, entonces solo resume nomás. No, mentira. ¿Qué decía yo? Que al hombre lógicamente se le vuelve difícil entender qué es el mensaje del amor a Dios, este mandamiento que Jesús resume diciéndole al escriba: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Primero, porque no sabemos a qué Dios amar, porque entre nosotros también estamos todavía teniendo a un Dios según nuestras conveniencias. No le estamos amando al Dios de la vida, al que nos creó, al que es Padre, sino muchas veces le vamos acomodando a Dios a nuestros antojos. Y hoy hice una pregunta muy seria. ¿Qué les parece si todo lo que le hemos venido a pedir al Señor en esta noche, o lo que le hemos pedido a lo largo de nuestra vida, hoy que estamos aquí Él no nos complace y dice: nunca te voy a conceder eso? ¿Le seguirías amando? Porque muchas veces Dios es el que tiene que responderme a mí, el que tiene que hacer mi capricho y mi voluntad. Yo sigo en el juego del primer mandamiento o de ir contra el primer mandamiento. Yo quiero que Dios haga lo que a mí me da la gana, no el hombre haciendo caso a Dios, sino Dios haciendo caso al hombre. Si Dios no te va a complacer en nada, ¿qué le has pedido y no te va a hacer eso? ¿Le seguirías amando? Ay, pero padre, será amor. Claro, si ustedes los papás saben muy bien lo que es eso. Ustedes les dan todo a sus hijos y les siguen amando. Es más, los hijos hacen todo lo que ustedes quieren como padres. No, unos se portan bien, otros se portan, y por eso le dejas de amar. El Wambra ya perdió el año, hasta ahí llegó mi amor por ti. ¿Se dan cuenta? O sea, humanamente nosotros entendemos bien cómo funciona, pero a este Dios no le adoramos al Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob. No adoramos al Dios de Jesús. Hemos hecho imágenes de Dios a nuestra cabeza, a nuestras necesidades, y por eso encuentras tú un Jesús mezclado, un Dios mezclado con la santería, un Dios mezclado con la brujería, un Dios mezclado con la ideologización del ser humano, un Dios que secunda y que defiende al peor de los malos. Nunca he estado, espero no tener el dolor de nunca tener que acompañar de pronto a alguien frente a las decisiones desgraciadas que tome. Nunca he estado en lugares de depravación, les digo sinceramente. He sentido la depravación humana, primero en la propia inclinación, pero después en la gente que acompaño, pero no he estado en un
prostíbulo, no he estado en un abortorio, pero me imagino que muchos de ellos se hacen cristianos. Se dicen que son cristianos, pero son falsos cristianos. Como por ahí una pareja que me decía, y eso es otra de las ideas que he manejado en estos sermones, me decía, nosotros somos bien católicos, ni casados por la iglesia, ni van a misa hace 13 años, viven solo peleando como el perro y el gato, y dicen que son bien católicos. ¿Por qué? Porque llevan una cruz, porque se bautizaron, porque no eran ni casados por la iglesia. O sea, ¿qué bien católico vas a ser? No eres católico. Entonces pienso que mucha de esta gente también está pensando agradarle a Dios. No me extrañaría que son los que llevan las ofrendas y los holocaustos al Señor. Cuando hoy día nos dice el texto que hemos escuchado, el amor a Dios y al prójimo es el único mandamiento. Y eso vale más que cualquier ofrenda y holocausto. Tendrías que cuestionar las velas que has puesto al Santísimo. Si es que la pusiste por amor o lo pusiste por negocio. Tendrías que cuestionar los donativos que hiciste, aunque sea a personas, hablando en caridad, porque tal vez lo hiciste por congratularte, tipo campaña política de los sinvergüenzas, que van a dar la propia plata, devolviendo un poquito sus conciencias podridas, retribuyendo eso para sacar el doble después en inversión. Tendrías que cuestionar eso. Si no, estás dando por amor, ¿sabes cuál es la medida del amor? No hay medida. No tienes que esperar absolutamente nada. Y en eso hoy recalca muchísimo el texto que nosotros escuchamos de la carta a los hebreos. Se habla en la carta a los hebreos de que Jesús es el sacerdote por excelencia, que ya no ofrece holocaustos extraños, que no se purifica para volver a ofrecer un holocausto y de nuevo se ensucia y de nuevo se purifica para volver a ofrecer un holocausto. Él ofrece un solo holocausto, que es su vida. Ese es el amor del Señor. Tú y yo deberíamos actuar así con Dios. Si nuestra devoción es sincera, no se puede limitar a la ofrendita que estás dando, que tal vez es causa de injusticia. Tiene que ser una vida entregada totalmente a Dios y al amor al prójimo. ¿Cómo amar al prójimo? En esta semana que pasó, en estos días que celebramos el Día de Difuntos, el 2 de noviembre. Ayer, pues no, ya ven lo que estoy perdido yo. Recién, claro, yo hablando ni que fuera mucho tiempo. Es que hoy día ya llevo celebrando, esta es la sexta misa, ¿no? Imagínense entonces cómo se me mezclan las ideas en la cabeza, ¿no? Imagínense, leí en una de las misas, en las dos, en la de transmisión de la mañana y en la de la noche, leí un texto que es muy conocido por nosotros, el texto en el que se habla del fin del mundo, el texto en el que se habla del juicio final y en el que Jesús dice que vendrá a la final el Rey de Reyes y dividirá a dos grupos, a los de la izquierda y a los de la derecha, diciendo a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve encarcelado, estuve enfermo, estuve preso, era forastero y ustedes me ayudaron. ¿Cuándo? Cuando lo hicieron con los más pequeños. Dirá a los de la izquierda: aléjense de mí, hacedores de maldad, porque estuve hambriento, estuve sediento, lo mismo que a los otros, pero a diferencia de los unos, ustedes no me dieron de comer, no me asistieron, no me dieron de beber, no me visitaron, no me hospedaron. ¿Cuándo, Señor? Cuando no lo hicieron con los más pequeños de mis hermanos. Ahí está el amor al prójimo, en cambio. Un amor que se concretiza en obras, no en palabras. Un amor que se concretiza no en el Cristo que llevas en el pecho, sino en el Cristo que late en tu corazón y en tu pecho para mirar a tus hermanos, para servir a tus hermanos. Un Cristo que no lo puedes encerrar, aunque a muchos les gustaría encerrarlo en los templos, aunque a muchos les gustaría encerrarlos en los libros, en el tabernáculo. Un Cristo que tiene que andar libre, que tiene que andar evangelizando a través de tu boca y de tus acciones. Un Cristo que tiene que andar libre, amando a través de tus acciones de amor y no de odio. Un Cristo libre que tiene que estar trabajando en las fábricas, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, que tiene que estar trabajando en los mercados, que tiene que estar trabajando en bien del hermano, pero también en el corazón y en la mente del ser humano para transformar su manera de ser. Muchos quisieran tener un Cristo encadenado. No, ese no es el Cristo al que hay que amar y esa no es la manera de amarlo. Tienes que amarlo haciendo lo que Él te dice, dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo. Las obras son claras y no me vengas a decir que puedes amar a Dios, dirá San Juan,
a quien no ves si no eres capaz de amar a Dios a quien ves, porque eres un hipócrita y eres un mentiroso, te dice San Juan. Y eso es cosa seria. Eso quiere decir que hoy día noche usted, cuando llegue y se acueste al lado del maridito, al lado de la mujercita, tiene que ver y dice: uy, aquí está, Señor, y tengo que amarte, aunque hoy día y estas fiestas de Cuenca me ha sacado canas verdes con tus majaderías. Y cuando vean a los hijos también tienen que amar así, porque también ahí hacemos la última consideración que he compartido en estos días, entre ayer y hoy. Decía, porque a veces también hacemos clasificación del amor. Nosotros clasificamos en el amor. Y el ejemplo más claro que pongo, que me vino a la mente hoy, porque recordé alguna vez la conversación con una señora, y yo ya con mala intención le hice esa pregunta, ¿no? Digo, ¿y cómo le está yendo? ¿Qué tal las nueras? Muy bien, padre, dice. Con las dositas yo me llevo muy bien. Son unas chicas muy lindas. Uy, qué buenas. Son como hijas. Siempre me visitan, vienen, me ayudan. El día de la madre me trae. Solo hay unita que no mismo, padre, no le paso, porque es una servida. A veces ni me saluda, una engreída. Amor con medida. ¿Te imaginas que Jesús en la cruz se pusiera a bailar el aserejé? Contigo sí me crucifico, para ti no me crucifico, para ti sí, para ti no. Es loco. Jesús no hizo eso, lo hizo por todos. Es el Dios bueno que hace salir el sol sobre malos y buenos. No está midiendo sin que tú le pidieras. Él ya lo dio todo. El único sacrificio de Cristo es su vida en total, y nosotros debemos hacer eso si queremos amar. No puedes estar amando al que te ama más, amando al que te da más, amando al que te devuelve más. O amas o no amas. Y en virtud de eso vamos a ver qué tan cerca estás del reino de Dios. A este letrado, a este escriba que le preguntaba sobre eso, le da la respuesta a Jesús: amar a Dios con todo tu corazón, amar al prójimo. El letrado le dice: has hablado bien, Señor. Tienes razón cuando dices que amar a Dios sobre todo y amar al prójimo vale más que todo sacrificio y holocausto. La respuesta de Jesús es muy clara: no estás lejos del reino de los cielos. ¿Qué tan cerca estamos del reino de los cielos? Algunos piensan que es morirse, ir después al reino. No, el reinado de Dios tiene que ser aquí ahora. Y aquí va la última consideración, es para ustedes, nada de las otras. ¿Te has sentido amado por Dios? Yo creo que ahí parte el gran error de no poder amar a Dios y de no amarnos nosotros mismos. Y no nos amamos nosotros mismos porque nos procuramos el mal, el que más podemos. El mal que más podemos, siempre, siempre. Sobre todo cuando les hablo a jóvenes que a veces tienen la idea de que están haciendo muy bien las cosas, aunque en el fondo saben que no lo están haciendo. Pero toditos tenemos la rebeldía de salir con la última palabra cuando somos jóvenes, ¿no es cierto? Yo siempre les tengo una pregunta, y esta es una pregunta que les pone en jaque. Les digo, tú tienes hermanos menores, tienes hijos, tienes sobrinos, ¿no? ¿Te gustaría que cuando tú tengas hijos, tu hijo, tu sobrino, tu hermano menor esté haciendo lo mismo que tú estás haciendo? Y siempre la respuesta es, con la cabeza me están diciendo, no. Digo, entonces, ¿por qué haces tú algo que no quisieras para quien amas? No sé, padre. Fácil, no te amas. Y no te amas porque no has descubierto cuánto Dios te ama. Dios quiere lo bueno para ti. A veces seguimos pensando con esa idea tonta que Dios quiere el sufrimiento, quiere el dolor, es nuestro enemigo y no quiere tu felicidad. Ya dijimos que no. Si tú le sacas a Dios de tu vida, tú te destruyes, y eso a Dios le duele, le duele. El mandamiento no es sino el amor de Dios para prevenir que te lastimes, que te hieras, que eches a perder tu vida. Siéntete amado por Dios. Y la otra razón, y esa creo que es la estrategia número 1 del diablo, es hacer que nuestro pecado nos restriegue en la cara. Como nosotros sabemos bien lo que somos, lo que hacemos, conocemos nuestras mentiras, lo más profundo de nuestros sentimientos. Entonces, como nos conocemos bien, pensamos que Dios no nos va a querer
Y entonces no sentimos el amor de Dios y siempre nos estamos condenando, siempre nos estamos flagelando. Cuando la gente habla mucho, ay, yo soy un miserable pecador, ya basta que reconozcas una vez y después de eso tienes que decir, soy hijo de Dios. Y aunque fui un miserable pecador, esto lo dirá San Pablo, que él fue como un aborto que persiguió, pero que ahora ya no lo hace más. Es lo que dice el ladrón arrepentido en la cruz: sé que me merezco esto, pero acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso es mirar con esperanza. Siéntete amado por Dios, ámate a ti mismo, abandónate en las manos de Dios, déjate amar, y déjate amar por quien no te pide nada, solo te pide que seas feliz. Solo te pide que te ames a ti mismo, solo te pide que aceptes lo mejor que Él ha hecho para ti, que es el mundo, darte manos, darte pies, darte seres queridos y problemas, por supuesto, también, si son partes de la vida, pero te ha dado una inteligencia y te ha dado la esperanza. Celebrábamos el Día de Difuntos y yo le decía a la gente que el dolor está bien, pero uno puede sentir el dolor con esperanza o con desesperanza. Si tú entiendes el amor de Dios, vas a entender ese dolor con esperanza y no te vas a sentir fracasado, frustrado ni derrumbado. Pidámosle al Señor esto, que sintamos su amor entrañable, que en esta noche abraza nuestro corazón, abraza el peor de nuestros pecados y nos dice: tú eres mi hijo amado. Es el padre del hijo pródigo que sale a abrazarle y le devuelve su lugar. Es el padre de la oveja perdida que sale a buscarte y a devolverte al redil. Es el padre de la mujer adúltera que le mira y le dice: yo no te condeno, ándate y no peques más. Es el padre de la cruz que dice cuando está muriendo: perdónales porque no saben lo que hacen. Es el que nos dice que estará con nosotros todos los días. Ese es el amor de Dios. Cuando te sientas amado, el amor de Dios va a reventar en tu pecho, no va a quererse quedar adentro, de tal manera que no vas a poder hacer otra cosa que amar a los que están a tu lado, o al menos tratar de amarles un poquito, tanto como Él me amó, porque tanto amó Dios al mundo que dio su cruz para que nadie se pierda, para que nadie sufra, para que nadie sea infeliz. ¿Creen en eso o no creen? Entonces ya, pues hoy día acercaránse a comulgar, acepten la libertad que Dios nos quiere dar, deja de estar esclavizado al pecado, deja de amar al demonio más que a Dios o creerte tú más que Dios, y abrázate a tu papá, que lo único que ha hecho es amarte.